RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Descentralización, balance y propuesta. Nuestro invitado, Carlos Paredes González, economista y coordinador nacional de Sierra Productiva. Antes de empezar con el tema de descentralización, me gustaría saber, para que muchos de nuestros amigos conozcan en detalle, ¿qué cosa es Sierra Productiva, Carlos? Bueno, Franz, Sierra Productiva es una iniciativa social de base que surgió en el seno de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco hace 30 años, el año 1994. Estábamos frente a la situación del gobierno de Fujimori, que eliminó todos los instrumentos que habían de parte del Estado para poder atender las demandas de los campesinos. Canceló el Banco Agrario, canceló ENSI, canceló ECASA, en fin, dejó sin ningún tipo de respaldo, y el Ministerio de Agricultura se convirtió en un ministerio de carácter normativo. Toda la asistencia técnica que prestaba también desapareció. Entonces, frente a una situación donde los campesinos estaban sin ningún tipo de conexión con el Estado, en la Federación Departamental de Campesinos del Cusco vimos que era necesario caminar con nuestros propios pies. Y ahí es que elegimos un enfoque de desarrollo sustentado en la propia organización para aplicar tecnologías de altas productividades en pequeños espacios. El corazón de esta propuesta tiene que ver con el riego tecnificado de pequeña envergadura, de forma tal que almacenando las aguas que las familias tienen, sea esta mucha, poca o muy baja, se almacena. Y al almacenarse, luego se usa con un riego que significa un riego de un uso, digamos, eficiente y de ahorro de agua. Y entonces apareció la lluvia artificial y también el riego por goteo. Con la lluvia artificial nos permitió dar un salto de cultivar solo 3 meses en el año con la soporte de la lluvia, pasar a cultivar los 12 meses del año, porque podías hacer llover mientras no había lluvia. Luego, esto, por ejemplo, significó salvar a los cuyes de su riesgo de especie en extinción. El cuy en ese año 1994 estaba pesando 300 gramos y se criaba dentro de las cocinas de las familias. Y el alimento era la cáscara que caía de pelar los productos para que puedan preparar sus alimentos. Con el riego tecnificado aparecieron los pastos, 5 metros de pastos al año, porque soporta 5 cortes, cada corte de a 1 metro, cuando se hace con riego tecnificado. Entonces apareció la comida en abundancia. El cuy salió de la cocina, se fue al galpón, y en el galpón pasó a crecer con una crianza tecnificada. ¿Cuál es el resultado 30 años después, Franz? Mira, se ha hecho un censo de cuyes, conducido por el INEI y apoyado por el Ministerio de Agricultura. Y el resultado es que tenemos 20 millones de cuyes en planta, siendo criados por 800.000 familias campesinas que llevan adelante una crianza tecnificada en base al riego tecnificado que les da los pastos como comida de los cuyes. Ya me han provocado un cuy chartado Carlitos. Se vende ahora en el mercado peruano, Franz, alrededor de 70 millones de cuyes en el año. Y se ha iniciado este año la exportación de carne de cuy a los Estados Unidos.
En el primer trimestre se han vendido 30 toneladas de cuyes al mercado norteamericano. 30 Y toneladas, eso, repito, está claro, en manos de 800.000 familias que tienen unos ingresos en base al cuy. Nosotros en Sierra Productiva tenemos familias con ingresos de hasta 8.000, 7.000, 5.000 soles al mes por ventas que realizan de estas crianzas. Es decir, ha aparecido una alternativa que ha surgido desde abajo. Oye, Tú Carlos, no vas a encontrar, no Franz, sabía que tanto cuy se exporta. ¿sí? Eso debería hablar la ministra de Comercio Exterior, en lugar de decir que estamos exportando carne de burro. Por ejemplo, no se tiene, otra alternativa. Desde el Estado no hay ninguna institución que se ocupe de la crianza de cuyes. Todo esto ha surgido desde abajo. Y eso es parte de lo que debería ser visto como una vía de progreso en las regiones. Esto se ha creado fruto de descentralización, pero también de protagonismo de las propias organizaciones. La capacitación en este sentido, por ejemplo, en Sierra Productiva, la hacemos a través de Yachachi, que son campesinos, líderes tecnológicos, que capacitan con el sistema o el método del aprender haciendo y predicar con el ejemplo, de forma tal que capacitan a las familias aprenden y multiplican. Nosotros hemos, como Sierra Productiva, ayudado a 100.000 familias a que tengan el riego tecnificado, pero han provocado, vía el contagio, el que otras familias hagan lo mismo. Claro. Y estamos solo en Cuyes, en 800.000 familias que han dado ese salto. Muy bien. Oye, realmente te felicito, Carlos, por esa labor. Acá hemos conocido, estimados amigos, cosas que no sabíamos, ¿no? O sea, que hay, ¿no es cierto?, una serie de acciones que se hacen en el país que deben ser, obviamente, reproducidas en otras partes del país, ¿no? Eso es lo que, en otras palabras, llamamos desarrollo sostenible, ¿no? Ahí está un caso concreto de lo que a veces predicamos respecto a lo que es el desarrollo sostenible en el país. Muy bien. Luego de eso, de esa introducción tan interesante, vamos a ver qué está pasando con la descentralización, sobre todo el enfoque desde el sur andino, en particular de Cusco. ¿Cómo ves tú la descentralización allá? Que algunos han señalado que el proceso pues es un fracaso, que está estancada, que es una descentralización fallida, no ha cumplido sus objetivos, y algunos plantean inclusive volver al centralismo y desaparecer a los gobiernos regionales porque hay mucha corrupción. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que hay ciertamente unas miradas extremas que ponen en riesgo el curso de la descentralización. Que el Perú pueda ser descentralizado es un asunto que cuesta mucho, ha costado mucho. El año 80, tras la Constitución del 79, se consideró la necesidad de descentralizar al Perú. Belaúnde Terry tenía eso en sus manos en el gobierno del 80 al 85 e hizo unos intentos creando esto de las Cordes. Luego Alan García, del 85 al 90, avanzó también con estos organismos que eran nombrados desde el Poder Ejecutivo. Y Alan García se atrevió a convocar unas elecciones regionales. Recordemos, por ejemplo, había la región Mariátegui, que comprendía a Puno, Moquegua y Tacna. Había la región Inca, que comprendía a Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Había la otra región Libertadores Huari, que comprendía a Ayacucho, Huancavelica, Ica. Entonces, estuvimos en ese proceso. Llegó Fujimori y con la Constitución del 93 eliminó los gobiernos regionales. No, perdón, con el golpe del 5 de abril. Ajá. El golpe del 5 de abril acabó con los gobiernos regionales y los reemplazó por las Cordes, porque antes había sido las Ordes. Los cetares. Los cetares, perdón, cetares.
Y entonces eso ya volvió a que la descentralización fuese manejada desde el Ejecutivo, nombrando personas a dedo en la conducción de los CETAR. Entonces, con la marcha de 4 suyos, Fujimori fuera del escenario y Paniagua en el gobierno, luego las elecciones y Toledo triunfante, apareció la descentralización. Claro. La ley de descentralización y regionalización. Y allí se convocó para el año 2002 las primeras elecciones regionales. Ciertamente se dejó el esquema de tres departamentos haciendo una región y se pasó a cada departamento era una región. Entonces eso me parece que ha sido un error, pero de todas maneras caminó la descentralización. Y estamos a 22 años de aplicación de esa normativa. Entonces, el resultado, yo creo, por ejemplo, Richard Webb, que es un analista muy interesante en el país, señala que los elementos que están habiendo, que marcan una diferencia en el sustrato de mirar solo la macroeconomía, dice él que existe un desarrollo relativo de las regiones superior al desarrollo relativo de las grandes ciudades del Perú. Y ese desarrollo relativo obedece a 3 variantes. Número 1, que la tierra está en manos de los campesinos. Número 2, que haya la descentralización. Y número 3, a la revolución del riego tecnificado. Perdona, me olvidaba de un cuarto asunto, que es el tema de las telecomunicaciones, que han ayudado a la conectividad vía la mejora de carretera, la mejora de la vialidad, por un lado, pero por otro lado también a que ahora la gente se comunique para el mercadeo por celular o por aplicaciones de diversa naturaleza que acercan a los pueblos del interior hacia los mercados. Y esto ha implicado una gran dinamización. Richard Webb hace otro análisis súper interesante, él le llama el concurso o el campeonato de la innovación. Y expresa que la innovación, haciendo un trabajo en base a la data de la encuesta de hogares, recogiendo información de unos 15 años, señala que el crecimiento en base a la innovación en ciudades de organismos o empresas que son formales es más o menos alrededor de un 15%. El crecimiento vía innovación de los informales en las ciudades es alrededor del 20%. Es superior a los formales, los informales. Y el crecimiento vía la tecnología, la innovación tecnológica que hay en la sociedad rural, en el campo, es de 40%, más del doble del crecimiento en las ciudades. Y esto lo atribuye gracias al riego tecnificado. Porque, por ejemplo, esto que he contado de los cuyes no sería posible sin esa innovación. Y esa es una innovación que está multiplicándose crecientemente y que está permitiendo una dinamización de los mercados locales y un crecimiento en ese sentido. Esto es una criatura del desarrollo de la descentralización, cuestión que no debiera perderse. ¿Cuál es el riesgo que ahora estamos teniendo? El riesgo es que ciertamente se está caminando a un proceso de centralización, buscando hacer abortar el proceso de descentralización. La eliminación de los gobiernos regionales, de los partidos regionales, es el preanuncio de una intención política de volver a centralizar. ¿Por qué? Mira, Franz, cuando aparece el 2002 los gobiernos regionales, surge la autorización para partidos regionales. Y en ese momento los partidos regionales ganan más o menos unos 8 o 10 gobiernos regionales. El resto estaban en manos del partido aprista. En la siguiente elección, 20 gobiernos regionales eran de partidos regionales
El APRA te redujo de 12 gobiernos a 2 y no había más otros. Entonces, ¿qué ha pasado en este proceso de 22 años? La Plaza Bolívar es elegida por partidos nacionales, pero las provincias, distritos, regiones, partidos regionales. Mira tú, Fuerza Popular es en 2 periodos de gobierno la principal fuerza política del Congreso. Primero con mayoría absoluta en el tiempo de Kuczynski y ahora en primera minoría. Y no tienen un solo gobierno regional. No tienen ni un solo gobierno de los cerca de 2.000 distritos que tiene el Perú. Y creo que tiene 180 provincias y 2.000 distritos. En distritos creo que tiene 2 en todo el Perú. Es decir, a eso se ha reducido el predicamento de los partidos nacionales. Y ellos quieren ahora acabar con la descentralización y regionalización, obligando a que todos pasen por el aro de los partidos nacionales. Y ese es un riesgo, porque digamos, quitándole el soporte político al proceso de descentralización y regionalización y convirtiéndolo en una especie de clientelaje multiplicado, vamos a tener a los gobiernos municipales, regionales, más o menos como el comportamiento que está teniendo el Congreso. Le pones 4 centavos en el bolsillo y votan cualquier cosa. Y entonces eso puede ser un factor de riesgo en el que estamos viviendo. Ahora, Carlos, ¿cómo ven los cusqueños al gobierno regional actualmente? ¿Cuál es su relación, su opinión sobre lo que está pasando, ¿no?, en este último gobierno regional en el Cusco? ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, en realidad creo que entre los problemas mayores que han habido en la descentralización también tienen que ver con este asunto del riesgo político que he anotado en la anterior pregunta. ¿Por qué? El partido aprista, cuando llegó a gobernar Alan García, pasó a tener solo 2 gobiernos regionales y 20 que no eran suyos, eran gobiernos en manos de partidos regionales. Entonces el APRA vio que los partidos regionales podían ser un riesgo. ¿Y qué hizo? Eliminó la instancia que había sido creada, que era el Consejo Nacional de Descentralización, cuyo presidente era Luis Taiz. Y él tenía como presidente de ese Consejo de Descentralización, tenía un sitio en el Consejo de Ministros, era un ministro sin cartera. Y por tanto, se gobernaba buscando empatar la relación de gobierno nacional con gobierno regional. Al eliminarse eso, bueno, los gobiernos regionales han creado una institución que no está en el organigrama nacional, no tiene personería, digamos, de reconocimiento, sino la fuerza propia de la organización, que es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pero no tiene la categoría que tenía el Consejo Nacional de Descentralización. Entonces, eso ha evitado de que haya una formación de equipos que permitan hacer una gestión lo más avanzada posible. Y entonces los gobiernos regionales se han ido debatiendo en un proceso digamos, de desgaste. Y en ese sentido hay también mediocridad. Por lo cual, la apuesta por una inversión de mayor envergadura no ha ocurrido. Yo creo que esta es la falla mayor que se tiene. Por lo cual, para poder reforzar a los gobiernos regionales sería importante crear un instituto de formación como el que había antes de la administración pública, en este caso de la administración pública regional descentralizada. Especializado a nivel del... Exactamente. Regionales. ¿Por qué digo esto además, Franz? Mira, en la ley de descentralización y regionalización, si mal no recuerdo, es el artículo 86,
señala la ley orgánica de municipalidades, la nueva ley orgánica de municipalidades, artículo 86, dice lo siguiente: la principal preocupación de un gobierno local debe ser el fomento al desarrollo productivo de su localidad. Por tanto, todo municipio y toda región deberían hacer un ejercicio de decir cuáles son las actividades productivas más dinámicas que tenemos en esta región de selva, o esta región de sierra, esta región de costa. ¿Cuáles son? Y esas que son, se busca alentarlas productivamente. Esto choca con la Constitución y con el comportamiento del MEP, porque el MEP no quiere ese desarrollo productivo. Lo que quiere es solamente dedicarse a servicios, infraestructura, públicos, educación y salud, claro, y punto se acabó. Y no entrarle al tema de desarrollo productivo. Los gobiernos municipales y regionales sí hacen desarrollo productivo. Nosotros, por ejemplo, desde Sierra Productiva, hemos fomentado, cuando Alan García era gobierno y el ministro Lucho Carranza era del MEP, la creación de la ley que da lugar al Procompite. ¿Qué es el Procompite? Es el 10% del presupuesto de inversión de gobiernos regionales y gobiernos locales que se destina a la promoción de innovaciones tecnológico-productivas. Y esto no es un proyecto de inversión pública que pasa por el MEP, sino queda en el gobierno regional y queda en el gobierno municipal a través de un reglamento que convoca un concurso. Un concurso puede ser, por ejemplo, un año relativo a fomentar riego tecnificado. El siguiente año, por ejemplo, puede ser a otra actividad productiva. El subsiguiente año puede ser a la generación de empresas y mercadeo, etc. Cada año se busca un perfil de convocatoria de proyectos. Asisten ahí las organizaciones, presentan sus proyectos para ser aplicados por ellos mismos, y así está habiendo una suerte de democracia participativa en la implementación de proyectos. Esto no recibe el padrinazgo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en ese sentido, por ejemplo, mucho se ha avanzado en dinamización de los mercados. Algo de esto debiera elevarse. Nosotros desde Sierra Productiva y la Confederación Campesina del Perú demandamos que ese 10% se convierta en 20%, para que la inversión sea más en función de ser gastada por las iniciativas de los actores promocionales del desarrollo, que son, digamos, organizaciones de base, y que eso podría encarar un desarrollo mucho mayor. Lamentablemente, todo esto no está en manos de los gobiernos regionales en el sentido de darle ahí un énfasis mayor. Un segundo asunto que me parece que es deficitario es no comprender que nuestros actores principales en el desarrollo económico son pequeña producción y pequeños servicios. Tenemos en el campo 2.300.000 unidades productivas. Por ejemplo, en el caso del Cusco, tenemos 182.000 unidades productivas. El 99% son de pequeña producción campesina. En el caso de Puno tenemos más de 200.000 unidades productivas. 99% de pequeña producción campesina. Y si miramos la parte urbana, estamos hablando también de más de 6 millones de emprendimientos. El 85% son pequeña, primero como micronegocios, como negocios de cuenta propia, y luego saltan a microempresa y en fin, van creciendo. Pero esa es la composición. Esa es la realidad. No hay una normativa, Franz, que permita que gobiernos regionales y municipales alienten este proceso. Y se dedican a, por ejemplo, con este tema de las APPs público-privadas o de convenios tipo Odebrecht, a la corrupción que se ha disparado alrededor de grandes infraestructuras. Entonces se ha invertido para poder hacer el Hospital Antonio Lorena, y ya van 3 gobiernos
que todo está paralizado, al haberse descubierto la trafa y los robos que hubieron ahí con las empresas brasileras. Y también están paralizados una cantidad de obras, el propio gasoducto está parado por el tema de ese conflicto. Entonces, es decir, apostar únicamente a la mega obra y no dedicarse a lo que es el ingreso del 85, 90, 99% de los actores económicos, es otra de las grandes fallas que tienen estos gobiernos regionales. Sin embargo, creo que es importantísimo destacar el hecho que, por ejemplo, dinámicas como esta, por ejemplo, para referirme a una cosa concreta de las cochas, del almacenamiento, la llamada cosecha de agua, el gobierno nacional, con alrededor de 2.000 millones de soles, ha construido menos de 100. Y solo la Libertad, con mucha menos plata, ha construido 12.000. 12.000 almacenamientos de agua. Ellos le llaman microreservorios. Y el gobierno nacional, con muchísimo más dinero, ha hecho solamente 100 y tantos. Entonces, la diferencia de trabajar más pegado al desarrollo de del poder más próximo a las dinámicas económicas es importante. Carlos Amézquez León señalaba que los gobiernos más importantes son el municipal y el regional. ¿Por qué? Porque están pegados a la sociedad y pueden escuchar mucho más que el gobierno nacional. Y Carlos Amat también decía que el desarrollo descentralizado debería estar diseñado por un desarrollo de gestión integral de microcuencas, porque la principal riqueza del Perú se encuentra en las microcuencas y el Perú tiene 25.000 microcuencas. Y alrededor de esas 25.000 microcuencas están 126.000 centros poblados que, digamos, están pegados a la naturaleza y desde donde sale la principal riqueza que se traduce en la mega biodiversidad. Esos elementos habría que afinarlos para darle un impulso al proceso de descentralización. Claro que sí. Ahí te has referido a dos temas muy importantes, Carlos. En primer lugar, a lo que es la agricultura familiar, que pone más del 80% de la canasta básica familiar. O sea, fíjense la importancia que tiene, ¿no? De eso es lo que nos alimentamos diariamente los peruanos, ¿no? Y el segundo tema, pues, es el enfoque respecto al desarrollo económico productivo, ¿no? Rol que deben jugar los gobiernos regionales y locales, que está establecido en la ley. O sea, no es que falte norma, simplemente no la cumplen, ¿no? No cumplen con lo que establece la ley y las competencias y funciones que se les da tanto a los gobiernos regionales como locales en sus propias leyes orgánicas. Un tema que me gustaría saber es el tema de la representación de los consejeros regionales, ¿no? En un primer momento en la norma de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales había lo que se llamaba el premio a la mayoría, es decir, la lista que ganaba tenía la mitad más uno de los consejeros regionales. Luego eso se varió en el Congreso, hicimos un cambio ahí y se dijo de que debería haber un representante por provincia, un consejero regional por provincia, de tal forma que cada provincia tenga su representante ante el Consejo Regional, ¿no? Y por lo tanto se cambió la norma y se eliminó el premio a la mayoría y se estableció pues que los consejeros que ganaban en una provincia, ¿no?, por la votación que obtenían, pues se convertían en representante de ese sector de la población de provincia, ¿no? Entonces, posteriormente la Comisión Presidencial de Tuesta Soldevilla, que presentó un conjunto de reformas políticas, una de las propuestas que no se aprobó era de que se vuelva nuevamente al modelo anterior y ese tema no prosperó en el Congreso. ¿Cómo está? Y la pregunta es, ¿cómo está Carlos
el rol que juegan estos consejeros regionales de provincia. ¿Realmente están cumpliendo con esa función? ¿Están representando los intereses de cada provincia? ¿Están preocupados por el desarrollo que tú planteas o simplemente no cumplen con esta función? Bueno, el tema es de suma importancia, ¿no? Lo que yo diría es que creo que dejar la norma anterior ha implicado un retroceso, porque el hecho que un partido gane la elección y que le dé derecho, como el caso de las municipalidades, a formar una mayoría, la mitad más uno, y si es que luego por la vía de la votación y la cifra repartidora incluso le pueda dar más representantes para que esa mayoría sea más holgada, yo creo que debería ser. ¿Por qué? Porque se trata de un gobierno regional que, al igual que un gobierno nacional, debería tener un comportamiento que le asegure a la mayoría de la fuerza política mayoritaria, el tener pues el mando del organismo. Una estabilidad política, dirías tú. Claro, porque esta otra fórmula de que ya cada quien sea elegido en su propia provincia, ha llevado a una inestabilidad. Yeah. Ahorita, en realidad, casi ningún gobernador regional tiene mayoría en su consejo, casi ninguno. Y cada quien toca una cuerda diferente, por tanto no sale ninguna melodía armoniosa. Y se ha vuelto una casa de brujas. Entonces no hay estabilidad. Lo segundo que me parece que deberíamos avanzar como una suerte de desarrollo mayor en materia del ejercicio de la política es cambiar este término de somos oposición, porque todos deberían ser fuerza de propuestas. Unos pueden ser propuestas en mayoría, otros propuestas en minoría, para que haya una especie de concurso de propuestas. Y el hecho de que se asigne una labor de solamente oposición, entonces es cómo me opongo a, y cómo no propongo nada, sino solamente me opongo, no colaboro, no contribuyo. Entonces eso me parece que también debiéramos cambiar en el sentido del ejercicio de la política, porque esto nos permitiría formar grupos que no estén preocupados de ver cómo uno golpea al otro, sino cómo uno colabora con el otro. Lamentablemente en el ejercicio de la política que estamos llevando adelante, esto no está ocurriendo. Tampoco sucede en el Congreso. Entonces la manera de que cantemos la misma canción es que te pago tanto en plata, te pongo un bono que te lleno el bolsillo y entonces tendrás que votar por mí. Y entonces ese tipo de articulación no ayuda a que sean planteamientos frescos, honestos, puestos sobre la mesa, que no haya nada por debajo, los que mandaran, y no como ahora viene sucediendo en esta degradación de la política. Entonces, creo que ese es un elemento que también debería verse. Y en función de eso, Franz, yo recogería dos experiencias. Una es la democracia participativa o democracia directa que late, vive en las comunidades campesinas. Las comunidades desde siempre tienen la asamblea de la comunidad como la instancia de toma de decisiones. Las decisiones que se toman, la junta directiva tiene que implementarlas, toda la junta directiva. Y quien se salga de la decisión de la asamblea comunal es censurado. Así sucede, es democracia participativa. Se manda obedeciendo lo que determina la asamblea. Eso debería ser recogido. Nosotros tuvimos una experiencia muy importante en el periodo de la dictadura de Fujimori, en el gobierno municipal de Limatambo. Le llamamos democracia participativa. Y se creó el Consejo Comunal y Vecinal.
Limatambo tenía 33 comunidades. Las 33 comunidades tenían 3 representantes en el Consejo Comunal y Vecinal, 2 varones y una mujer. Y se tomaba decisión sobre todo, incluso digamos, el presupuesto de sostenimiento de la municipalidad, que en aquel tiempo era el 30% para gastos corrientes y 70% inversión. Ahora eso se ha variado, el gasto corriente puede ser mayor a la inversión y en realidad está siendo mayor a la inversión. Bueno, ¿qué pasó? Ahí se implementaron cosas sensacionales. Cuento una como anécdota. A mediados de año, la gente dijo, nuestra posta médica está mal, no atiende, si hay algún enfermo que deba quedarse, no hay dónde quedarse, es solamente oficinas. Necesitamos hacer un pabellón donde hayan salas, cuartos y también haya un quirófano. Entonces, la municipalidad, el alcalde dijo, bueno, es una muy buena idea, anotémosla para decidirla ante el nuevo presupuesto del próximo año. La gente dijo, no, queremos ahorita. Pero ¿cómo vamos a hacer ahorita?, dice el alcalde. Y la gente dice, que un arquitecto nos diga cuántos adobes se necesita para hacer el pabellón. Somos 33 comunidades, el total se divide entre 33 y cada comunidad pone los adobes. ¿Cuántos palos? ¿Cuántas vigas? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Nos repartimos, cada comunidad aporta lo suyo. Y se hizo. Democracia participativa, donde aparece un tema de ciudadanía. No solamente es el reclamo, la demanda, sino también es la obligación. Ciudadanía es cuando estás obligado a hacer cosas, por tanto, al hacerlas tienes más derecho de pedir lo que te corresponde. Y entonces, de esa manera, el balance que tuvimos ahí en esa época en Limatambo fue que si no hubiera habido democracia participativa, se hubiera hecho el 30% de lo que se hizo. ¿Qué cosa implica? Esto, que el 70% de la actividad que se desarrolló fue aporte propio de las comunidades, en razón de que ese era su gobierno. Esto, cuando llegó Toledo al gobierno, fue a los 3 meses de estar en Palacio. Vio, quedó admirado y dijo que no haya ley de descentralización y regionalización ni ley de municipalidades sin que antes los congresistas vayan a visitar esa experiencia para poderla multiplicar. Y dijo unas palabras interesantísimas, que dijo, esta buena semilla hay que sembrarla en todo el Perú. Y así fue que se alentó la ley de descentralización y regionalización y la nueva ley orgánica de municipalidades. Por tanto, el tema democracia participativa es un asunto capital, es fundamental y creo que hay que recoger de esos elementos que ayuden a sumar. Si tuviéramos estos espacios de una especie de parlamento abierto que Daniel Estrada también constituyó, que era más que el grupo de regidores, ayudó a que todos fueran colaboradores. Todos los grupos de distintas tiendas políticas terminaban colaborando con el desarrollo de la implementación de las propuestas. Y creo que el gobierno de Daniel Estrada, por largo también, fue el mejor gobierno municipal habido en el Perú, en el ejercicio también de una democracia participativa, con un cabildo abierto masivo por año, pero con un parlamento popular que funcionaba, creo que 2 veces por mes, o sea, cada 15 días. Entonces, esa democracia de consulta y de compromiso con las fuerzas sociales permitían un desarrollo mayor. Muy bien, Carlos, el tiempo nos ha ganado, han quedado varios temas en el tintero. Quería preguntarte, por ejemplo, sobre este tema de las relaciones intergubernamentales, o sea, si los ministros se reúnen con los gobiernos regionales y si los gobiernos regionales se reúnen con los gobiernos provinciales y si los provinciales se reúnen con los distritales de su territorio correspondiente para tomar decisiones, ¿no es cierto?, o cada uno va por su lado, ¿no? Con lo cual, obviamente, eso va en contra de una gestión eficiente
¿no? De los recursos públicos, ¿no? Creo que habíamos conversado, creo, sobre este tema antes del programa, cuando llegaste, ¿no? ¿Qué estaba pasando en las relaciones entre el Ministerio de Agricultura, en el caso que tú manejas muy bien, con respecto a lo que pasa en la región? RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.